solamente los 3 primeros versículos. Quiero que usted lo pueda ver. Dice así la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Siempre me llamó la atención mucho este salmo, pero específicamente le quiero compartir hoy acerca de este versículo 3, porque dice la palabra del Señor que aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, pero la casa que ellos hallan es el altar del Señor. Quiero que lo podamos leer en otra versión que es la Septuaginta, y dice así: pues también el gorrión se ha hallado casa y la tórtola nido donde pondrá sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aleluya. Aún la naturaleza, los animales quieren hacer casa en el altar del Señor. Pero dice que la tórtola pone sus polluelos, hace nido y pone sus polluelos en el altar del Señor. Y cuando yo veo este verso puedo entender que el altar es un lugar donde se conciben propósitos. Escuche, el altar es un lugar donde uno se embaraza. El altar es un lugar donde se paren los propósitos del Señor. ¿Hay alguna mujer aquí que esté embarazada? ¿No? ¿Usted? Que Dios te bendiga y que bendiga el fruto de tu vientre. Pero mis hermanos, cuando estamos embarazados en lo físico, embarazadas las mujeres, tenemos que ir, ¿verdad? Por supuesto, para ir al hospital. Pero yo estoy hablando acerca de un embarazo espiritual. En el altar del Señor nos embarazamos del propósito. Las madres, cuando tenemos un bebé, cuando tenemos un niño, nos deleitamos. El niño huele rico, tiene un olor. Hay algo hermoso en la casa porque todo es en función del niño. Pero realmente los hijos no son nuestros. Los hijos son propósitos del Señor. Y así mismo lo vemos en lo espiritual. Entonces yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado el altar. Y mis hermanos, tenemos que restaurar el altar. Tenemos que restaurar el altar. Y esa es la palabra que hoy le quiero compartir de parte del Señor. Restaurando el altar. Fíjese que cuando hablamos de altar, tenemos que saber qué es un altar. Tenemos que saber que un altar es un lugar de encuentro. Es un punto de contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ahí usted puede ver, vamos a leer, dice: el altar es un lugar de encuentro entre el mundo físico y el mundo espiritual. Un punto de contacto, de comunicación, donde se hacían sacrificios, donde se entregaban ofrendas y acciones de gracias, donde el Señor se manifestaba a su pueblo, principalmente con fuego. Entonces en el altar vamos a llevar nuestro sacrificio, en el altar vamos a escuchar la voz del Señor porque es el punto de contacto, es el punto de encuentro. En el altar generalmente el Señor responde con fuego, pero fíjese que le quiero decir otra cosa, porque el altar es un lugar donde nosotros venimos a morir. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le da el diseño a Moisés, el Señor le manda hacer el altar del atrio de bronce y ese altar tenía 4 cuernos y aquellos 4 cuernos eran porque de ahí se amarraban las víctimas y las víctimas se desangraban. Y cuando nosotros venimos al altar del Señor, sabemos que hoy ya no es ese altar, pero cuando nosotros venimos al altar del Señor, nosotros venimos a morir. Venimos a morir a nuestro ego, venimos a morir a la vanagloria, venimos a morir a las costumbres, venimos a morir a la cultura para que en nosotros viva la voluntad del Señor. Entonces, ya más o menos teniendo una base del altar, yo quiero que podamos ver qué es restauración. Y la palabra restaurar dice que es vuelta de una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Es traer de nuevo algo a su forma original. Cuando algo es restaurado, eso que se había roto, eso que se había dañado, eso que se había contaminado, es devuelto a su diseño original. Y precisamente hoy nosotros tenemos que restaurar el altar. Porque yo le quiero hacer una pregunta: ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está su altar? Si hablamos que el altar es un lugar pues de sacrificio, es un lugar donde vamos a comunicarnos con el Señor, tenemos que autoexaminarnos y preguntarnos cómo está nuestro altar.
Yo quiero que podamos ver a través de la palabra, porque a través de la palabra muchas personas fueron restauradas en el altar. Escuche, las personas fueron restauradas en el altar, pero también hubieron personas que restauraron altares. Y quiero poder comenzar hablando acerca de Ana. En 1 Samuel, capítulo 1, vemos que había una familia, y vamos a leer la palabra, dice, había un hombre de Ramataim, un sufita de la montaña de Efraín que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana, la otra Penina. Penina había tenido hijos, pero Ana no. Siguiente verso. Este hombre subía cada año a su pueblo para adorar, de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en el santuario de Silo. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finjas, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Y vemos que este hombre un día ofreció sacrificios y dio porciones a sus mujeres, pero la porción que le daba a Ana era la mejor porque dice que él amaba a Ana. Sin embargo, dice que a Ana en cambio le sirvió una doble porción, pues era su preferida a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Es decir, esta mujer era estéril. Había una condición en ella que no podía procrear, no podía tener hijos. Y eso era algo que lastimaba su corazón. Y vamos a ver el versículo 6 que dice. Dice, su rival la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Cada año cuando ella subía a la casa de Yahvé, pasaba lo mismo, la otra revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? No valgo para ti más que 10 hijos. Fíjese la condición de esta mujer. Yo quiero que nos detengamos a entender la condición que tenía esta mujer, porque esta mujer tenía una condición de tristeza que ya no era tristeza, era depresión, porque dice que ellos subían a la casa del Señor año tras año. Año tras año subían a la casa del Señor y eso nos habla de que era algo que había permanecido en el tiempo y que era algo cíclico en su vida. O sea, no era algo de un día, no era algo de un año, de una ocasión que subían a la casa del Señor a hacer fiesta. Era algo que sucedía una y otra vez. O sea, había un espíritu cíclico sobre ella y este espíritu traía depresión. Pero me llama la atención porque hay un síntoma que dice que no comía. Y sabemos que cuando alguien no come, estamos diciendo pues que perdimos el deseo de vivir. Entonces yo veo que esta depresión era tan fuerte porque dice que su rival la atacaba y la amargaba, era algo que la amargaba. Imagínese que cuando usted come algo que es amargo, usted rápidamente lo quiere escupir porque no puede. O sea, nuestro paladar no está hecho para comer algo amargo. Y era algo tan amargo sobre ella que ella no solamente estaba en depresión, sino que había caído en una depresión profunda. Y yo puedo ver, inferir, que cuando ella no quería comer, aún había un espíritu de muerte que la acechaba. Y dice que ni siquiera ya sentía deleite por su esposo. O sea, su esposo le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no soy yo para ti más que 10 hijos? O sea, estaba en una condición depresiva en la que ya casi se iba a echar a morir. Y esta mujer en esa condición subía año tras año a hacerle fiesta al Señor. Sin embargo, ella seguía igual. Pero un día, y vamos a ver lo que sucede en el siguiente versículo, dice, este día, después que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada, rezó a Yahvé sin dejar de llorar. O sea, ella hizo algo diferente. Hasta ahí ella no comía, estaba deprimida, angustiada, pero lo primero que hizo fue comer. O sea, ella trató de salir de su condición, pero dice que se levantó y se presentó en la casa del Señor. Eso me deja ver que antes no lo había hecho. Pero se presentó en la casa del Señor y fue delante del altar del Señor a llorar, a derramar su alma. Y dice la palabra que salían lágrimas de ella, y que lloraba y oraba profundamente al Señor. Y mis hermanos, en esto que ella clamaba y oraba delante del altar del Señor, algo sucedió. Mientras ella lloraba, las lágrimas son un lenguaje divino.
Cuando nosotros lloramos, y quién no ha pasado esos tiempos, ¿verdad? De quebranto, de que vamos a la presencia del Señor y solo es lágrima, hay veces que no hablamos. Y yo creo que son uno de los tiempos donde más el Señor está trabajando en nuestra vida. Porque a través de las lágrimas el Señor nos limpia, a través de las lágrimas el Señor nos purifica, nos libera, sana nuestro corazón. Y ella fue allí a presentarse al altar del Señor para que su corazón fuera sanado. ¿Cómo fue? Con una oración sincera. Con una oración sincera, con un corazón contrito y humillado. Y cuando leemos el siguiente verso, dice, le hizo una promesa al Señor, a Jehová de los ejércitos, y dijo, mira con bondad la pena de tu sirvienta y acuérdate de mí. No te olvides de tu sirvienta, sino que dale un niño. Lo consagraré al Señor para el resto de sus días, y la navaja no pasará por su cabeza. Fíjense que cuando yo veo este versículo 11 y yo veo que aquí está el propósito de su vida. Muchas veces nosotros tenemos que pasar procesos dolorosos, porque a través de los procesos dolorosos el Señor va a trabajar en nosotros para que nosotros lleguemos al propósito de nuestra vida. Cuando ella entiende que necesita un cambio en su vida, que necesita hacer algo diferente, que ya no puede seguir en esa condición, ella va a la presencia del Señor y comienza a clamar, comienza a llorar y hace un voto al Señor. Y precisamente este voto era el propósito de su vida, porque el propósito de su vida era parir un profeta. Y no se puede parir un profeta con el alma dañada. Para que ella pudiera parir un profeta y lo pudiera consagrar al Señor, el Señor tenía que restaurar su corazón. El Señor tenía que restaurar su alma. Y hasta que ella no quebrantara su voluntad y fuera a los pies del Señor, eso no iba a suceder, porque el Señor había cerrado su vientre. Dice que el mismo Señor había cerrado su vientre. Entonces yo veo que el Señor estaba trabajando con ella hasta que llegara el momento donde ella quebrantara su corazón, donde se sanara su alma, se restaurara su alma y ella estuviera lista para concebir, para engendrar un profeta y para traerlo a la tierra y consagrárselo al Señor. Y vemos que en el versículo 11... En el versículo 12, dice, estuvo orando allí un largo rato delante del Señor mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Vete a dormir, la mona. Y el sacerdote cuando la vio, él pensaba que ella estaba ebria. Él la miró y la vio en esa condición. Ella no oraba en altavoz, ella oraba desde su corazón, estaba en un quebranto, estaba en una oración que estaba derramando su alma. Y ella se humilló delante del Señor. Pero vamos a ver que cuando el sacerdote la juzgó mal, ella se humilló también delante del hombre. O sea, yo veo que ella había pasado la primera prueba, pero le faltaba pasar la segunda. Porque el Señor decía, si todavía queda altivez en tu corazón, aún no te puedo permitir que tengas un profeta. Entonces vemos que en el versículo 15, lo vamos a ver, dice que ella le respondió, Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante del Señor. Versículo 16. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Elí retomó la palabra. Atrás. Elí retomó la palabra y le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Y vemos que por causa de su humillación, porque si hubiera sido otra persona le hubieras dicho, pero ¿cómo? O sea, este sacerdote perdió el discernimiento, no se da cuenta que yo estoy humillada delante del Señor, pero ella no. Ella siguió humillándose delante del hombre y por cuanto se humilló también delante del hombre, el sacerdote la bendijo y le otorgó la bendición sacerdotal que dio el sello a la recompensa que el Señor tenía para ella. Y vamos a ver cómo automáticamente después de recibir la bendición del sacerdote todo cambia. Y dice, cuando ella le dijo una vez, ojalá tu sirvienta sea bien vista por ti. Se levantó, comió y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa en Ramá. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos llegaron a su casa en Ramá, ella pues concibió porque el Señor le abrió su vientre y ella pudo tener un hijo. Y vemos qué maravilloso que para que todo esto aconteciera en la vida de esta mujer, después de tener un proceso cíclico de depresión, un proceso cíclico donde la perseguía un espíritu de muerte,
ella vino a ser restaurada en el altar. Entonces es una de las personas que nosotros vemos en la palabra que fue restaurada en el altar, pero que concibió en el altar. Dijimos al principio que el altar es el lugar donde se conciben los propósitos y el altar es el lugar donde se paren los propósitos del Señor. Y esta mujer, después de ser restaurada, entonces pudo parir el propósito del Señor, que era tener un profeta. Así que después que vemos esto, tenemos que meditar en nuestro corazón. Porque muchas veces quizás somos como Ana, venimos a la casa del Señor una y otra vez, tenemos una cultura de templo, nos sentamos una y otra vez, escuchamos la palabra, pero no tenemos aquello en nuestro corazón de venir delante del altar y de tener una oración sincera, una oración en quebranto, una humillación delante del Señor, abrir nuestro corazón y permitir que Él, que es el restaurador, venga a restaurar nuestra alma. Quiero que vayamos a otro pasaje y fíjese que antes de entrar a este pasaje quiero ponernos un poquito en contexto, porque después que el rey David muere, el rey Salomón entra en el reinado, es coronado como rey, pero al final de su vida hubo apostasía, hubo idolatría en Israel, y por causa de esto el Señor envía al profeta Ahías, y el profeta Ahías profetiza que iba a dividir el reino. Cuando su hijo Roboam, el hijo de Salomón, Roboam, entra al reino, acontece exactamente como el Señor lo había profetizado a través del profeta Ahías. El Señor divide el reino en el reino del norte, que son 10 tribus. El Señor pone a Jeroboam como rey. El Señor solamente deja en Judá, que es la casa del sur, el reino del sur, solamente deja a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Y entonces se conoce en la Biblia generalmente como la casa de Judá o el reino del sur. Y entonces en el reino del norte o la casa de Israel, entonces está Jeroboam gobernando y allí hay 10 tribus de Israel. Y en medio de todo este proceso de división, producto de la idolatría, Jeroboam hace cosas terribles, edifica altares en Betel, pone 2 becerros, cambia los tiempos, cambia la ley, lo que el Señor había instituido, hacerle fiesta. Y van pasando reyes y reyes hasta que llega Acab. Cuando llega Acab al trono, dice el Señor que hizo lo malo delante de sus ojos, más que todos los reyes que le precedieron. Mis hermanos, se atrevió a edificar un altar, un templo a Baal, allí en Samaria, que era la capital de la casa de Israel, del reino del norte de las 10 tribus. Este hombre trajo la idolatría al punto máximo. Había una apostasía en Israel inigualable, como nunca. Era terrible. El pueblo de Israel había perdido su identidad y en ese momento el Señor levanta al profeta Elías y lo envía a profetizarle a Acab. Y el profeta Elías le dice, no lloverá. El Señor le dice, dile que no lloverá por mi palabra, no habrá rocío ni lluvia sobre la tierra hasta que yo no lo diga y no sea por mi palabra que se abran los cielos. El Señor le dice, escóndete, porque la palabra profética tiene persecución. Y él se va a esconder, pasa el tiempo, el Señor le vuelve a hablar y le dice, preséntate delante de Acab y dile que va a llover. Y cuando él se presenta delante de Acab, yo quiero que podamos leer en Primera de Reyes, 18 del 17 al 21, y dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjense la condición terrible que había en el pueblo, que el profeta Elías le pregunta al pueblo, o sea, le dice, pero ustedes tienen que decidirse, si el Señor es Dios, pues seguidle, si Baal, seguidle, pero ellos no responden nada. Mis hermanos, fíjese que cuando uno, antes de llegar a Cristo, practica ciertas cosas, hay un espíritu que se llama el espíritu de error. El espíritu de error es un espíritu que portan los profetas del mal, los profetas de las tinieblas,
Y ese espíritu trae confusión, ese espíritu enferma. El pueblo estaba enfermo, el pueblo tenía una enfermedad de idolatría, que había una confusión, que ellos ya habían perdido su identidad. Ellos no sabían quién eran, ellos ya no recordaban que eran los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos simplemente estaban en una confusión total. Y en ese momento, Elías se levanta y le dice a Acab: mira, congrega a tus profetas, a los 850, y vamos a ver quién es Dios. Él les dice: tomen 2 bueyes, uno para ellos, otro para mí. Los bueyes se cortarán y pondrán la leña, pero no pondrán fuego debajo de la leña. Y en ese momento él comienza a decirle: bueno, como ustedes son los más, hagan lo primero, invoquen a sus dioses, y el Dios, que sea Dios, que envíe fuego y consuma el holocausto, y ese será Dios. Y vemos que los profetas comienzan a hacer sus rituales, a hacer sus libaciones, porque se sajaban, derramaban sangre, comenzaron a gritar, comenzaron a llamar a sus dioses y no respondían. Entonces, cuando llegó el tiempo de ofrecer el sacrificio, Elías comenzó a preparar su altar. Y vamos a leer en Primera de Reyes 18:20. Vamos a leer que dice, Primera de Reyes 18:29-30. Dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Fíjese que cuando él llama al pueblo y lo congrega, dice la palabra que él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Esta palabra arregló, podemos decir restauró, porque cuando uno arregla algo que está dañado, lo restaura. Pero fíjese que es la palabra Rafá. Y quiero que podamos ver esta palabra, porque cuando hablamos de restauración, estamos hablando también de sanidad. Hay algo que se rompe. Si yo cojo ahora mismo un papel en mi mano y lo estrujo, ese papel tiene que ser restaurado a su diseño original. O sea que para ser restaurado tiene que quedar sin una arruga, sin un pliegue. Pero hay cosas que se dañan porque se enferman, y para ser restauradas necesitan ser sanadas. Y este era el caso del altar, porque había una enfermedad espiritual en el pueblo, que era la idolatría. Había una confusión terrible, que era una enfermedad. Y dice que la palabra Rafá tiene muchas acepciones: arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Entonces, cuando Elías fue a restaurar ese altar, él tuvo que sanarlo de la enfermedad espiritual que había en el pueblo. Y vamos a ver este proceso de sanidad, este proceso de restauración, cómo él lo hace. Y quiero que vayamos al siguiente verso. Y lo primero que hace, fíjense, dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Quiero primero empezar por la zanja, luego vamos a empezar por lo otro, a seguir con lo otro, perdón. Y es que siempre me llamó la atención la zanja. Yo le pregunté al Señor, le dije: papá, ¿por qué la zanja? Porque entiendo las piedras, entiendo, pero la zanja siempre me quedó 2 medidas de grano, ¿por qué? Y entendí, según lo que el Señor me dio, que cuando Elías hizo las zanjas alrededor del altar, él estaba separando el altar del Señor. Él estaba separando el altar porque allí cerca había otro altar para otros dioses. Y esas zanjas tenían el objetivo de que cuando él echara el agua, que vamos a ver seguidamente, esa zanja se llenara de agua. Cuando el pueblo saca a su pueblo de Egipto, él lo pasa por el mar Rojo, ¿verdad? Y eso fue como el bautismo. Él los sacó y ese mar los separó de Egipto y los llevó por un camino del desierto para que fueran un pueblo apartado para él. Un pueblo único, un pueblo donde iba a tener leyes únicas, donde iba a llevar su palabra a las naciones, un pueblo apartado, santo para el Señor. Y entonces Elías, con esa zanja, estaba diciéndole al pueblo que ellos eran apartados de todos los pueblos de la tierra, que ellos tenían un Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vamos a ver que él toma 12 piedras, dice conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y yo pregunto, ¿por qué 12? ¿Acaso el reino no tenía 10? El reino de la casa de Israel, por eso di la explicación. Acab reinaba sobre 10 tribus, no sobre las 12. Pero Elías pone 12 piedras.
Y dice, porque había sido palabra dada del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Israel son 12 tribus, Israel no son 10 tribus. Y cuando nosotros restauramos algo y lo llevamos al diseño original, en la restauración siempre lleva implícita la unidad. Nunca, nunca, nunca jamás donde haya división puede haber restauración. La división y la restauración son opuestos. El profeta le estaba mostrando al pueblo que ellos eran una sola casa, un solo reino, y por cuanto el altar tenía que ser restaurado al diseño original como el Señor lo constituyó. Y yo quiero, porque hay un pasaje que realmente a mí me apasiona en la palabra, se lo quiero compartir en este día. Fíjese que en el libro de Ezequiel 37, a partir del versículo 15, el Señor le dice al profeta Ezequiel, toma en tu mano un palo y escribe para la casa de Judá y los hijos de Israel sus compañeros. Toma en tu mano otro palo y escribe para la casa de José, Efraín y sus hermanos de Israel, sus compañeros. Y le dice, ahora vas a unir los dos palos, los vas a poner frente a ti y serán un solo palo en tu mano. Y le dirás, ya no serán más dos pueblos, sino serán un solo pueblo, pueblo de Jehová, apartado para él, y serán siempre una sola nación. Y cuando yo veo esto en el profeta Ezequiel, yo digo, papá, es lo mismo. O sea, el profeta trae unidad, porque la unidad es restauración. Y yo quiero que usted lea, porque realmente es un pasaje hermoso, que dice Ezequiel a partir del versículo 21 del capítulo 37. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Siguiente verso. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. O sea, el Señor le estaba diciendo al profeta Ezequiel, viene restauración. Viene restauración sobre Israel, nunca más serán dos pueblos. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso en nosotros. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Mis hermanos, dice el libro de Efesios 4:11 que el Señor instituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para que lleguemos a la unidad de la fe. Y yo creo que vienen tiempos de la restauración de todas las cosas, aunque el mundo esté en un caos. Yo pienso que se acerca el tiempo del avivamiento, que se acerca el tiempo donde las tinieblas crecerán, aumentarán, pero la luz será cada vez más blanca. El Señor llamará, levantará siervos para que restauren la palabra del Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte. Aleluya. Y realmente nosotros tenemos que examinarnos porque muchas veces sin darnos cuenta dividimos. A veces nuestra presentación es una denominación. Y llegará el tiempo en que ya no nos presentaremos como una denominación. El Señor no va a salvar a Ebenezer, el Señor va a salvar a su pueblo, al pueblo de Cristo. El Señor no está buscando una denominación, el Señor no está buscando una división por una doctrina. El Señor está buscando a los que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que tienen su nombre en su frente y Él los conoce y los tiene guardados en el hueco de su mano. Por eso, hermano, yo les ruego en el nombre de Cristo que usted no sea un divisor. Cada vez que usted vea algo en las redes sociales que está tratando de dividir el cuerpo de Cristo, ni lo vea. No lo vea, no le dé like, no sea parte de lo que el enemigo está tratando de hacer, de dividir el cuerpo de Cristo, porque dice la palabra que un cuerpo dividido no prospera. Entonces quiero que sigamos allá con Reyes y ver cómo continúa el profeta de restaurar el altar. Y dijo, preparad luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. El profeta echó primero 4 cántaros de agua. Luego mandó echar 4 más, y luego 4 más. 4 por 3, 12. O sea, 12 cántaros de agua, 1 por cada tribu de Israel. Cada vez que se restaura algo, se restaura un altar, viene limpieza, viene purificación, viene sanidad,
porque la restauración provoca que todo sea llevado al diseño original. Y vemos aquí cómo el profeta restaura el altar. Y si vemos el siguiente verso, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mis hermanos, qué hermoso que el profeta ora al Señor y le dice: es para que ellos vuelvan a ti su corazón. Cada vez que se restaura algo, no es porque el hombre está restaurando ni porque es gloria de hombre, es por amor al pueblo. El Señor necesita restaurar los altares porque Él necesita que su pueblo vuelva a Él. Que venga arrepentimiento a los corazones, que venga un despertar en amor, en devoción, en celo santo por la casa del Señor. Y eso fue lo que hizo el profeta Elías en el pueblo de Israel. Luego vemos el siguiente verso y vemos lo que sucedió. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y bueno, como consecuencia el Señor envía fuego. Cuando el Señor envía fuego sobre un altar, es porque el Señor aprueba su altar y porque el altar está hecho conforme al diseño que el Señor mostró. Y fíjense si el profeta lo restauró conforme al diseño, que quiero que lea conmigo 2 de Crónicas 7:1. Y es que este fue el momento donde el altar quedó conforme al diseño del Señor. Sabemos que el rey David le deja todo a Salomón para construir, para edificar la casa del Señor, para edificar el templo. Y cuando Salomón acabó de orar, hizo todo, presentó los holocaustos, las víctimas. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. O sea, el altar que Elías restauró era conforme al diseño que debía tener de cuando Salomón instituyó la casa, el templo del Señor, antes que viniera la idolatría y antes que el pueblo de Israel pecara en contra del Señor. Así que nosotros podamos ver que un profeta se levantó para restaurar el altar del Señor y que nosotros podamos ser restauradores. Porque como vamos a seguir viendo en la palabra, necesitamos volver al diseño original. Yo creo que cada vez que los profetas decían vuelvan a las sendas antiguas, estaban diciendo restauren el diseño original. Fíjese que quiero llevarle a otro pasaje y es Nehemías 13. En Nehemías 13 sucede algo, mis hermanos, triste verdaderamente. Porque hay altares que son destruidos, producto, como vimos, de que se enferman por la idolatría, por la falta de identidad, por la división. Pero aquí cambiaron el diseño y cuando el enemigo no logra entrar por la fuerza, va a querer hacer alianza. Y esto fue lo que sucedió. Dice Nehemías 13 del versículo 4: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Fíjese lo que hizo este hombre en la cámara de los atrios de Dios. En los atrios de Dios estaba el altar del sacrificio. Y allí había una cámara que era para los sacerdotes, era para el incienso, era para las ofrendas, era para el aceite, para la unción. ¿Qué hizo este sacerdote Eliasib? Sacó todo eso y le dio esa cámara a Tobías, un enemigo del pueblo de Dios. Tan enemigo que este hombre, junto con Sanbalat, en el libro de Nehemías, le invito a que lo lea luego, ellos se pusieron de acuerdo, sobornaron a un profeta, obviamente un falso profeta, para que le profetizara a Nehemías algo falso y que él tuviera miedo y dejaran de reedificar. Nehemías es un reedificador, Nehemías es un restaurador, y este hombre se había levantado en contra de un restaurador, en contra de alguien que estaba llevando todo a como era antes.
Y este sacerdote metió al enemigo, y no solamente que lo metió, sino que le dio el lugar de algo que era santo, de algo que era de los utensilios, mis hermanos, del templo, de los utensilios del tabernáculo. Y cuando llega Nehemías y ve esto, Nehemías pues dice, pero ¿cómo pudieron hacer esto? Y vamos a leer en los siguientes versos que dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Cuando llegó el día de ya, hasta ahí, vamos a dejarlo. Y vemos que usted puede seguir leyendo en el libro de Nehemías, pero cuando Nehemías vuelve todo al diseño original, dice la palabra del Señor que en todo ese tiempo que se había puesto la cámara con Tobías y se había sacado los utensilios de la casa del Señor, mis hermanos, había quedado desolada la casa del Señor. Se habían ido los levitas, se habían ido los cantores, se habían ido los porteros, había quedado desolada, abandonada, y si no hay los que ofician sacerdotalmente en la casa del Señor, no hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay intercesión, porque los sacrificios son una intercesión para presentarse y para que el Señor perdone al pueblo y traiga restauración. Entonces la casa del Señor, mis hermanos, yo veo que había un altar que estaba deshecho, un altar que no tenía fuego. Y fíjese que si no hay altar, no hay fuego, y si no hay fuego, no hay presencia. Entonces, ¿qué tan importante es el altar? Que si no hay altar, no hay fuego. Y si no hay fuego, no hay presencia. Y si no hay presencia, no está Dios. Y si el altar es para Dios, entonces ¿para qué altar si no tiene fuego y si no tiene presencia? Entonces no solamente es tener el altar, es cuidar lo que está alrededor del altar. Es cuidar conforme al diseño del Señor, que nada de lo que Él instituyó pueda sacarse para poder dejar entrar un enemigo que venga a contaminar y que venga a traer división, porque lo que hizo fue traer división. Él vino y mis hermanos todos se fueron, dejaron la casa desolada. Entonces Nehemías viene y trae restauración y bueno, vuelve todo, trae los cantores, dice que constituyó sacerdotes que fueran fieles al Señor, que guardaran las ofrendas, dice que volvió la ofrenda a la casa del Señor, que volvió la música, la alabanza y que se restauró el altar del Señor. Cuando nosotros pensamos en realmente la palabra restauración, no podemos dejar de sentir que nuestro Dios es fiel, porque nosotros nos equivocamos una y otra vez y nuestro Señor está presto para que nosotros nos arrepintamos y para que nosotros volvamos todo al diseño original, pero el que lo hace es Él. Él es el que nos ayuda, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestra torre fuerte. Y yo lo quiero llevar porque hasta ahora hemos visto sacrificios, hasta ahora hemos visto el tabernáculo, el templo también que construyó el rey Salomón. Pero fíjese que dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya no necesitamos presentar un sacrificio, ya no necesitamos derramar sangre de animales, porque el Señor entró una vez y para siempre y se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Él fue nuestro sustituto. Y quiero que podamos ir a Hechos 2. El versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Siguiente versículo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. El Señor había ascendido. Ellos habían estado con el Señor, sus apóstoles y sus discípulos, 40 días. El Señor les había enseñado. Y el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes la promesa, sean investidos de poder y entonces me puedan ser testigos. Y ellos, mi hermano, cuando el Señor ascendió eran aproximadamente 500 discípulos. Pero vemos que dice la palabra que en el aposento estuvieron aproximadamente 120. Eso nos habla de que no todos quieren pagar el precio para mantener un altar. Porque un altar lleva sacrificio, un altar lleva ofrenda. Y aunque ya no tenemos que sacrificar animales y tenemos que presentar, digamos, ofrendas de alimentos, porque también habían oblaciones, hoy nosotros tenemos que levantar nuestro altar. ¿De qué manera? Con oración, con ayuno, con la palabra, con vigilia,
y en comunión con el Señor. Y aquellos 120 dice que perseveraban orando unánimes. Y es hermoso porque hablamos de que no puede haber restauración sin unidad. Y dice que ellos estaban unánimes. Y perseveraron 10 días. Y cuando yo veo 10 días en la palabra, yo veo que no me habla de un tiempo lineal. Me habla de un tiempo, en este caso ellos esperaron 10 días, sí, porque era hasta 50 días la promesa. Pero me habla de un tiempo en el que nosotros tenemos que perseverar para que el fuego del Señor venga sobre nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan el fuego del Señor? Amén. Amén. Yo creo que no puede haber un mayor anhelo en nuestro corazón que el fuego del Señor sea derramado en nuestro corazón. Fíjese que hoy nosotros tenemos que restaurar nuestro altar. El Señor, yo no puedo creer, o sea, no me cabe en la cabeza que el Señor envíe una palabra y no sea una palabra que nosotros necesitemos. Porque el Señor conoce a su pueblo y sabe que cuando Él envía una palabra es porque necesita que esa palabra edifique, que esa palabra restaure. Nosotros tenemos que hacer hoy un autoanálisis y ver cómo está nuestro altar. Porque yo veo que el Señor nos está diciendo, hay altares que están destruidos, hay altares que están derribados, hay altares que no tienen fuego. Y tenemos que saber y tenemos que pensar, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? El Señor le dijo a los levitas, que eran los encargados de llevar el sacerdocio, les dijo, el fuego del altar no se apagará. Estatuto perpetuo para todas las generaciones. Y yo creo que hoy el Señor nos está diciendo, el fuego del altar no se puede apagar. Porque el fuego del altar es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es saber que el Espíritu Santo está con nosotros y que su fuego está en nuestro corazón y que no caminamos solos, sino que somos guiados. El fuego del Señor está encendido en nosotros y entonces ahí es cuando se cumple la palabra verdadera que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y mis hermanos, yo creo que ningún hombre tiene el derecho de ser más grande que su vida de oración. Así como es la vida de oración un hombre, así tiene el derecho de ser grande. Porque si no tiene el tiempo para estar delante de la presencia del Señor, tampoco tendría que tener el tiempo para estar delante de los hombres. Necesitamos volver, mis hermanos, a un Pentecostés. Necesitamos volver a la unidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos volver a que haya unidad en nuestra casa. Necesitamos ser vigilantes de la unidad. Necesitamos ser vigilantes, intercesión, unidad. Adulán, unidad. Pero el cuerpo de Cristo entero, unidad. Porque si no hay unidad, no hay restauración. Y si no hay unidad, no hay fuego. Y yo creo que el anhelo de todos nosotros es que el fuego del Señor esté en nuestro corazón. Yo le ruego al Señor que Él hoy despierte un hambre y una sed de su palabra, de su presencia, de volver a la oración, de volver al ayuno, de volver a la vigilia en nuestro ser. Que nosotros podamos revisar y decirle, papá, perdónanos porque ya la palabra, mis hermanos, la Biblia quizás está empolvada. Yo no me acuerdo ni qué fue lo que leí. Hay veces que leemos un salmo y decimos que eso es un devocional y lo que estamos es cumpliendo con un mandamiento de hombre, pero no nos estamos deleitando en la presencia del Señor. No vamos a hacer una oración genuina y decirle, papá, aquí estoy, he fallado, me humillo delante de ti. Dime si me tengo que humillar delante del hombre para quebrantar el orgullo, para quebrantar lo que aún en mí hay queda del viejo hombre y que yo pueda servirte. Que el fuego de tu presencia está en mi vida, en el nombre de Cristo, mis hermanos, que venga un avivamiento sobre nuestras vidas. Fíjese que todos los pasajes que yo le he compartido, aunque el Señor utilizó hombres, todo es por el amor del Señor y por causa de su pueblo. El Señor no le dio gloria al profeta Elías. El Señor restauró un pueblo que estaba destruido. El Señor no le dio gloria a Nehemías, puso una responsabilidad sobre él que solamente los hombres de Dios que caminaron en esta tierra saben el precio que pagaron. Cuando llegó el Pentecostés y el Señor los mandó a meterse allí, era porque tenían la responsabilidad de llevar el evangelio a las naciones para que hoy usted y yo estemos aquí. Fue porque le dijo, irán a Samaria, a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Era porque tenían que tener poder para enfrentarse a las tinieblas, a un mundo que quiere destruirnos, por cuanto cada vez que proclamamos el nombre de Cristo hay enemigos que se levantan, que nos persiguen, pero el fuego del Señor, si está en nuestro corazón, nos va a preservar.
Y yo quiero que tengamos eso en mente porque el último versículo, si Adulán viene subiendo, que quiero compartir, yo quiero que el Señor lo cincele en nuestro corazón. Yo quiero que usted se vaya, lo anote. Si tiene un marcador, lo subraya en su Biblia. Si lo quiere pegar en el frío, no sé lo que va a hacer. Pero yo quiero que ese versículo mi hermano, se lo coma. Igual que el Señor mandó al profeta Ezequiel a comerse la palabra. Yo quiero leer Daniel 7, 9 y 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. El profeta Daniel estaba viendo una visión. Era un profeta extraordinario. El Señor le abrió los ojos y él veía, a mis hermanos, lo que nadie casi vio. Estuve mirando hasta que fueron tronos puestos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, escuche, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millones de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El trono del Señor es de fuego. El trono del Señor tiene ruedas y las ruedas son de fuego. Y delante del trono del Señor sale un río de fuego. Por eso cada vez que hay un altar que el Señor aprueba, que es conforme al diseño y a la palabra del Señor, el Señor envía fuego como diciendo: ahí estoy yo. Cada vez que se haga una oración responderé. Ahí estoy yo. Cada vez que venga mi pueblo a presentar ofrendas, las aceptaré. Por cuanto ese altar es conforme a mi diseño y por cuanto mi fuego lo aprueba y por cuanto yo soy el que sano, el que liberto y el que restauro. Por eso es que el fuego del Señor es la evidencia de que el Señor está con nosotros. Si su trono tiene fuego, si su trono es de fuego, si delante de su trono sale un río de fuego, el fuego lo prende el Señor. El fuego no lo prende ningún hombre. El hombre que haya puesto un fuego es un fuego extraño. El hombre que haya encendido un fuego extraño tiene que ser apagado, extinguido, porque el único fuego que puede prevalecer es el fuego del Señor. Por eso es que cuando aquellos sacerdotes se zanjaban y gritaban, no cayó fuego. Porque el único que puede encender un fuego verdadero y que puede enviar fuego para hacer un altar santo es el Señor. En el altar somos restaurados, pero en el altar somos habilitados para cumplir el propósito de nuestra vida. En el altar concebimos el propósito y damos a luz el propósito. Si usted aún no tiene claro el propósito de su vida, si siente que aún no ha entrado en el propósito, hoy yo le digo: sea restaurado en el altar y restaure su altar. ¿Cómo restauro el altar? Volviendo a la oración, volviendo a la palabra, volviendo al ayuno, volviendo a la vigilia, volviendo a congregarnos, volviendo al fuego del Espíritu Santo y a perseverar unánimes hasta que el Señor envíe el fuego. Hay un altar que somos nosotros. Hay un altar que tenemos que cuidar, que somos nosotros, pero hay un altar en nuestra casa que hay que cuidar. Nos tenemos que levantar. Yo creo que viene el tiempo, y lo creo y lo profetizo en el nombre de Cristo, que viene el tiempo donde el Señor está levantando un sacerdocio. Hombres que realmente van a llevar el peso del sacerdocio para volver al diseño original, lo que el Señor instituyó. Donde venga el temor del Señor y donde el Señor se manifieste porque sencillamente agrademos el corazón del Padre. Yo le invito a que hoy, cuando usted venga al altar, cuando abramos el altar, que usted venga como Ana. Quizás ha venido muchas veces, pero hoy derrame su corazón. El Señor está aquí para restaurar. El espíritu de restauración está en esta casa. Y yo creo que hoy Él hará cosas extraordinarias. Pero antes quiero preguntar si alguien tiene el anhelo en su corazón, si el Señor ha tocado su corazón, si el Señor lo ha contristado, si el Señor ha puesto un anhelo por su presencia y quiere entregarle su vida a Cristo. Yo le ruego que levante su mano. Queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida, queremos hacerte parte de nuestra familia y queremos decirte que Cristo te ama y que Él es el restaurador de nuestra vida.
Así que si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, por favor levante su mano. Vuelvo a preguntar, si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano. Enviamos la palabra para todos los que están en las calles. Amén, aleluya, Dios te bendiga. Adelante, si alguien la trae al altar. Dios te bendiga. ¿Quién le va a hacer la oración? Póngase de pie, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi amor. Eres bienvenida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Papá, enviamos la palabra a las calles, Señor. A todos aquellos, Señor amado, que están, Señor amado, en una condición, Señor, de destrucción. A los alcohólicos, Señor, a los que ahora mendigan, Señor, te rogamos que esos levantes, que esos restaures, Señor, y que atraigas a este lugar de refugio, Señor, donde tu presencia, Señor, los sanará, los restaurará, en el nombre poderoso de Cristo. Y ahí, mis hermanos, en su lugar, quiero que adoremos al Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, queme aquí y llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Queda abierto el altar, puede pasar. Siga adorando. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, ven aquí y llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor, y tócame, límpiame, heme aquí. Comience a orar, comience a clamar, comience a clamar, comience a clamar. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor.
postrada ante tus pies, papá. Reconozco, Señor amado, que necesito restauración. Reconozco, Señor amado, que necesito que me mires. Reconozco, Señor amado, que la depresión, papá, que se me habían ido los deseos de vivir, Señor. Vengo, Señor amado, a humillarme delante de ti, Abba. Abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Quiero escuchar la voz del Padre decirme: en ti me complazco. Clame, clame, clame. Bajo cielos abiertos. Oh Señor, escucha a tu pueblo, papá. Quiero escuchar la voz del Queremos escuchar tu voz, Señor. En ti me complazco. Vivir bajo cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Quiero escuchar la voz del Padre decirme: en ti me complazco. Quiero vivir bajo cielos abiertos. Se abren los cielos en el nombre de Cristo. Se abren los cielos en el nombre de Cristo. Santo, santo, santo. Enséñame a hacer tu voluntad. Quiero vivir para agradarte más. Enséñame a hacer tu voluntad. Quiero vivir para agradarte más. Bajo cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Llena con tu casa, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia, Abba. Quiero vivir bajo cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Quiero escuchar la voz del Padre decirme: en ti me complazco. Vivir bajo cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Quiero escuchar la voz del Padre decirme: en ti me complazco. Yo quiero vivir bajo cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Aleluya. La voz del Santo, Santo, Santo. En ti me complazco. Cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Quiero escuchar la voz del Padre decirme: en ti me complazco. Quiero tener un corazón como el de David, que te agrade a ti, que te complazca a ti. Quiero tener un corazón como el de David, que te agrade a ti, que te complazca a ti. Y quiero vivir bajo cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Quiero escuchar la voz del Padre decirme: en ti me complazco. Quiero vivir bajo cielos abiertos y el derramar del Espíritu Santo. Quiero escuchar la voz del Padre decirme: en ti me complazco. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, papá, me presento delante de ti, Señor, rogándote, bendito Dios,
En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Padre, que si he hecho todo lo que me mandaste a que hiciera, Señor, yo ruego, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, que tu fuego santo, Señor, que tu fuego santo que sale de ese río, Señor, que está delante de tu trono, Abba, caiga sobre este lugar. Señor, que venga, Señor, tu fuego, Señor, restaurando, Padre, los corazones, Señor. Que venga trayendo, Señor, sanidad. Que venga arrancando toda contaminación, Abba. Que si había alguno aquí, Señor, que tenía un espíritu, Señor, de error, producto, Señor, de prácticas antiguas, Señor, de haber, Señor amado, estado en la nueva era, masonería, de haber estado, Señor, en testigos de Jehová, arráncalo, Señor, en el nombre de Cristo. Que venga sanidad, Señor, sobre tu pueblo. Señor, trae identidad, Señor. Identidad, Señor, de linaje santo, de real sacerdocio, de pueblo escogido y apartado para ti. Sana, Señor, los corazones. Ven restaurando, Abba, toda herida del corazón. Restaura, Señor, en el nombre de Cristo. Ven restaurando, Señor, heridas de la niñez, del pasado, de rechazo en el nombre de Cristo. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu de rechazo y lo enviamos a cárceles de oscuridad y sin retorno. Ven, Señor amado, con tu espada, Señor, atravesando, Señor, quitando el pus, papá, para que venga restauración sobre tu pueblo. Yo te ruego, Padre, que tú puedas sanar y restaurar, Señor, para que se conciban propósitos santos, para que, Señor, tu pueblo se embarace de tu propósito, en el nombre poderoso de Cristo. Yo envío una palabra, Señor, de restauración. Restauración, el Señor me dijo, hay una mujer que está clamando y clamando y clamando. Y yo le digo, tu petición ha sido escuchada y respondida. Y en el cielo se ha dado el decreto. Espera que suceda en la tierra. Espera que suceda en la tierra. Y cuando suceda, ven a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho, porque ha tenido misericordia de ti. Ha tenido misericordia de ti por cuanto tu clamor de humillación subió al trono. En el nombre de Cristo declaramos sanidad. Todo lo que esté dañado, todo lo que esté destruido, Padre, hoy viene sanidad, hoy viene restauración. El espíritu de la restauración, Señor, está en este lugar. Comienza, Señor, a pasearse, a traer, Señor, una reparación, Señor, un fuego santo, Señor, que purifica, que limpia, que sana, que restaura, que vuelve todo, Señor, al diseño original. Enviamos la palabra, Señor, Abba, sobre los corazones, Señor. Restaura las almas, Señor. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que tú traigas, Señor, unidad, no solamente en tu casa, no solamente, Señor, en los ministerios, que traigas unidad en la familia, Abba. Restaura la unidad familiar. Hoy es día de ponerte a cuenta, dice el Señor. Hoy es día de llegar y sentarte y decirle: tenemos diferencias, pero he aquí, hay unidad en esta casa, por cuanto el Rey de la Gloria va a restaurar, va a sanar. He aquí, me levanto, Señor, en el nombre de Cristo, enviando las palabras que se restauran los hogares, que el hombre toma el lugar de sacerdote, que toma, Señor, la identidad, Señor, del sacerdocio, de autoridad, en el nombre de Cristo. Que la mujer, Señor, ocupa el lugar, Señor amado, de edificadora, sujeta, Señor, a su esposo, en el nombre de Cristo. Oh, Abba, levanta, levanta, levanta sacerdotes, Señor. Levanta, Señor, una casa llena de sacerdotes, Señor. Una casa llena de intercesores, Señor, que sepan pagar el precio, que sepan pagar el precio, Señor, en el nombre de Cristo, de mantener el fuego en el altar. Que cuando venga, Señor amado, santo es tu nombre. Que cuando venga, Señor, aquellos espíritus enviados, Abba, de pasividad, Señor, continuamos perseverando.
Que los 10 días, Señor, se cumplan en esta casa, Abba. Que los 10 días, Señor, de preparación, de perseverar, de perseverancia, Señor, se cumplan. Y que venga un Pentecostés, Señor. Anhelamos, Señor, el fuego de tu presencia. Anhelamos, Señor, que te derrames, Señor, sobre los niños, sobre los ancianos. Vienen los días de Joel, donde los ancianos, donde los jóvenes serán levantados a profetizar, verán visiones, Señor, donde tu altar, Señor amado, se restaura en nuestros corazones. Y juntos, papá, como carbones encendidos, Señor, somos un altar viviente, un altar que camina. Volvemos, Señor, a las sendas antiguas. Volvemos, Señor amado, a la vida de los apóstoles, que con sus sombras sanaban los enfermos, por cuanto eran altares, Señor, donde estaba el fuego de tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo. Que el hambre y la sed de tu palabra, que el hambre y la sed de tu presencia hoy se cincele en nuestro corazón. Y que anhelemos, Señor, como hijos tuyos, que del río que sale, Señor, de tu presencia se encienda nuestro corazón. Que busquemos, Señor, agradarte. Y por cuanto somos hijos que te agradan, tú, Señor, pongas el cerco, la marca, el sello de tu presencia, que es el fuego, Señor, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo, yo proclamo que lo que has vivido hoy, que lo que ha sucedido en el altar durará hasta que tú decidas. Porque el Señor te ha habilitado, el Señor te ha hablado, el Señor te ha dicho que va a traer unidad. Depende de ti. Depende de ti hacer los arreglos necesarios en tu hogar. Depende de ti levantar y reedificar las ruinas. Levantarte en el nombre de Cristo. Si quieres ser de los 120, hoy yo te digo, paga el precio. Porque nada puede ser más importante que portar el fuego del Señor. Padre, proclamamos, Señor, que tu fuego no se apagará. Seremos vigilantes, Señor. Ayúdanos, porque no es con nuestra fuerza, es con la tuya, Abba. Ayúdanos, Señor, a mantener el fuego encendido. Ayúdanos, Señor, a poner como nada las diferencias y a poner como todo tu reino. Ayúdanos, Señor amado, a tener un corazón manso y humilde, para que tu presencia nos llene, Señor, y poder hacer la obra que tienes preparada para cada uno de nosotros en este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo, bendice a tu pueblo. Sigue restaurando, Señor. Sigue restaurando los corazones. Sigue sanando, Señor. Quita toda contaminación. Quita toda mancha. Lava, Señor, las vestiduras. Que tu agua purifique, papá. Que tu agua limpie, Señor. Que así como el profeta, Señor, derramó, Señor, un cántaro sobre cada tribu, Señor, así seas tú derramando tu agua, Señor, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, Señor, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Límpianos, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias, Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Señor, atamos, reprendemos, Señor, y encadenamos en el nombre de Cristo, al norte, al sur, al este y al oeste, todo espíritu de ataque, de contragolpe y de venganza, y lo enviamos a cárceles de oscuridad y sin retorno. Declaramos, Señor, tu sangre sobre tu pueblo, tu sangre sobre sus pertenencias, sobre su familia, sobre todo lo que está bajo sus jurisdicciones, en el nombre de Cristo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y que te dé paz. Que todo lo que hagas prospere. Que todo lo que toques prospere, por cuanto la gracia del Altísimo esté sobre ti. Que te dé sabiduría para tomar decisiones conforme a su voluntad. Y que puedas agradarle en todo lo que hagas.
En el nombre de Cristo, Señor, continuamos adorándote, Abba. Queremos terminar adorando tu trono de fuego, Señor. Nos postramos, Señor, y te adoramos, Señor, Santa Majestad. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Envía tu fuego, Padre. De Dios, Ven y llena.